que le vamos a dedicar el programa de hoy a analizar y a entender pues en dónde estamos parados en este momento en esa tensión que hay entre Estados Unidos y Venezuela. Oscar, me permite que empecemos con Carolina, aunque tú estás madrugando, Oscar está en Alemania y Carolina tenemos más o menos el mismo uso horario. Vamos a empezar con Carolina porque Walla hizo un reporte bien completo sobre este enfoque que se está teniendo desde Estados Unidos de convertir en actos terroristas el tráfico de drogas, ¿no? Y hacían varias advertencias. Eso ya tiene una semana aproximadamente o una semana y media de ese reporte. Han pasado algunas otras cosas y me gustaría que Carolina nos diga la visión que han ido llevando en Wola sobre esta política criminalizadora por parte del gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias, Luz Meli. Un saludo para ti, Oscar. Lamento que estés madrugando o bueno, que estés tan de noche para ti en Alemania. Efectivamente, estamos siguiendo muy de cerca estas tensiones continuas, ¿no? Porque son tensiones que ya llevan su tiempo y que continúan entre el gobierno de Venezuela, el gobierno de facto, ¿no? De Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, a raíz de, pues, la política del gobierno de Trump de colocar, ¿no? Una fuerza naval importante en costas del sur del Mar Caribe y que han ocurrido algunos incidentes sumamente graves. Ahora bien, desde la Casa Blanca se ha anunciado que esta es una política de control del narcotráfico. Y dentro de esta política de control del narcotráfico se ha asumido, obviamente, la designación de el cartel de los soles, de grupos narcotráficos provenientes de Venezuela o que están instalados en Venezuela como organizaciones terroristas, ¿no? Que es a lo que te refieres, Rosmeli. ¿Cuál es nuestra posición al respecto? Bueno, en primer lugar, hemos sido bastante claros en decir que si bien hay diversos debates sobre la naturaleza o el tipo de estructuras en cuanto a al manejo de las economías ilícitas en Venezuela, nosotros no tenemos ninguna duda de que los vínculos profundos, ¿no?, que existen entre el gobierno de facto de Venezuela y las economías ilícitas son muy graves y afectan tremendamente a Venezuela, ¿no? Y que en un país con una posición geográfica como la que tiene Venezuela, estos vínculos se han venido profundizando con el tiempo. Y hay algo que curiosamente no aparece mucho en los análisis, Luz Meli, pero yo creo que la comunidad internacional tiene que recordar una cosa. Venezuela es un país que comparte 2.219 kilómetros de frontera con Colombia, y Colombia es hoy por hoy el país que produce la mayor cantidad de cocaína en el mundo. El 67% de la producción de la hoja de cocaína, la producción ilegal de la cocaína, sigue estando en Colombia, ¿no? Y un país como Venezuela, en donde no hay ningún tipo de Estado de Derecho y en donde el estamento militar ha cooptado, ¿no?, una buena parte de lo que es el Poder Ejecutivo y en donde la gran corrupción es la orden del día, pues habría que ser muy inocente, ¿no?, para no creer que obviamente el tráfico de droga por Venezuela es una realidad. La pregunta que tenemos que hacernos es si eso justifica la designación de la actividad del narcotráfico como una actividad terrorista. Y allí es donde sí diferimos fuertemente con la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque el narcotráfico y el terrorismo son dos conceptos jurídica y técnicamente distintos. El narcotráfico es primeramente una actividad económica ilegal, que sí causa muchísimo daño y creemos que tiene que haber una lucha contra el narcotráfico, pero una lucha militarizada con el narcotráfico nos ha comprobado la historia y todos los modelos que se han ¿no?, implementado a lo largo de los años no funciona. Pero además, una lucha contra el narcotráfico bajo el modelo o el esquema de la lucha contra el terrorismo es peligrosa, porque la lucha contra el terrorismo es una lucha, primero, que ha dejado bastantes lecciones de muchos abusos a los derechos humanos, y segunda, que es una lucha diferente, porque los grupos terroristas son grupos ideológicos, es decir, grupos con objetivos políticos. No es lo mismo hablar de Al Qaeda o hablar de
grupos islámicos radicales en el Medio Oriente, por decirlo así, que tienen objetivos políticos muy claros, o los grupos que existieron como la FARC en su antigua estructura, ¿no? Que eran grupos categorizados como terroristas, y grupos que tienen como objetivo el tráfico de estupefacientes para generar una ganancia económica. Entonces, si no podemos diferenciar la naturaleza de estas dos luchas, se complejiza mucho las estrategias, pero además se puede correr el riesgo de que haya un impacto muy negativo, ¿no? A la hora de violar leyes internacionales importantes, y por eso creemos que debe estar bien diferenciadas las estrategias al respecto. Gracias, Carolina. Oscar, fíjate, tenemos la información de que el Parlamento Europeo acoge la propuesta de declarar como al Cartel de los Soles como una organización también terrorista. Hemos visto, y también con Carolina, hemos visto cómo se han ido dando estas declaraciones, además en los Estados Unidos, y ahora pareciese que también en la Unión Europea. ¿Qué consecuencias estás viendo o cómo estás leyendo tú que se haya llegado a esta petición de que la Unión Europea declare al Cartel de los Soles como organización no solamente narcotraficante, sino terrorista? Y bueno, primeramente, muchas gracias por tenerme en el programa, Luz. Un saludo a Carolina también y bueno, agradecido de estar aquí. Sí, definitivamente lo que estamos viendo, sobre todo con lo que vimos en el Parlamento Europeo, fue que instaron a la Unión Europea a reconocer o a incluir al Cartel de los Soles dentro de su lista de terroristas. Hay 22 grupos terroristas en esa lista. También, incluyendo al Cartel de los Soles, también se les pidió incluir a los grupos de Colombia, el Clan del Golfo, Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, que estas dos últimas también son disidentes de la FARC. O sea, este conglomerado también. Y definitivamente entiendo la diferencia entre clasificarlos como narcotraficantes y terroristas, pero este nuevo término que estamos escuchando, bueno, no nuevo, es viejo también, de narcoterrorismo que se está implantando en estos ámbitos, los vincula a ambos. Además también porque sí tienen un frente político y sí tienen unas aspiraciones políticas estos grupos. Si bien el Cartel de los Soles no es un cartel como lo conocemos, con una estructura jerárquica, mantiene una red de oficiales y militares que operan dentro de este grupo de crimen organizado, según lo que hemos visto de Inside Crime, que tienen investigando esto desde los 90 y que se ha empoderado, según el Inside Crime, en estos últimos gobiernos que hemos visto en Venezuela. Pero más allá de eso, hay analistas y expertos que dicen que, bueno, estos grupos y de crimen organizado mantienen en el poder también a la administración de Nicolás Maduro. Entonces, de alguna manera hay un vínculo ahí bastante estrecho con política y con narcotráfico que hace que estos grupos pues empiecen a entrar en estas listas de terrorismo internacional como lo está planteando el Parlamento Europeo, instando a la Unión Europea a reconocerlo como tal. Y fue muy interesante escuchar también pues los discursos de los parlamentarios europeos que hablan, creo que uno de los comentarios más interesantes que se hizo durante la plenaria fue que se está cumpliendo el sueño de Pablo Escobar de instaurar el narcotráfico en un gobierno con lo que está haciendo Nicolás Maduro con su administración.